da el poder para vencer, para renacer. Jesús nos lleva a la eternidad. En su presencia vamos a estar. Oh, fuente de vida, río de amor, luz en las tinieblas, fuego y pasión. Cada reunión, tu gloria está, tu palabra nos da poder para avanzar. Con Jesús llegaremos a la eternidad, para vencer, para renacer. Jesús nos lleva a la eternidad. De tierra alta fluye una fuente espiritual que inunda el alma con poder celestial. Aquí la gloria de Dios se deja ver, su amor transforma, nos llena de fe. Oh, fuente de vida, río de amor, luz en las tinieblas, fuego y pasión. Cada reunión, tu gloria ahí está, tu palabra nos da poder para avanzar. Vida y restauración fluyen aquí, su Espíritu Santo nos hace vivir. Con cada promesa nos llenará, nos guía en victoria, nos llevará. Nos fortalece, nos da el poder para vencer, para renacer. Jesús nos lleva a la eternidad. En su presencia vamos a estar. Oh, fuente de vida, río de amor, luz en las tinieblas, fuego y pasión. Cada reunión, tu gloria está, tu palabra nos da poder para avanzar. Con Jesús llegaremos a la eternidad, para vencer, para renacer. Jesús nos lleva a la eternidad. Hermanos, ¿cómo están en esta hermosa noche? Feliz miércoles, amén. Es una bendición poder estar aquí una vez más juntamente con mi esposa, al cual le doy la bienvenida. Pastora, Dios le bendiga. Dios le bendiga, bienvenidos todos al programa de hoy. En esta tarde vamos a estar
siguiendo el tema que hemos estado hablando, la misma dinámica, hablando acerca de la restauración. La semana pasada estábamos hablando de una falsa restauración y miramos lo que era una falsa restauración, pero hoy nos vamos a enfocar más en lo que es una verdadera restauración. Y antes de empezar con el tema, pastora, ¿nos pudiera dirigir en una oración? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este día, gracias por este tiempo. Señor, por esta plática que vamos a estar haciendo, Señor, que es para primero aprender, Señor, y recibir de lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, ponemos este tiempo, cada persona que va a estar escuchando en este momento o en un tiempo futuro, que sea tú el que esté hablando, Señor, a cada necesidad. Señor, y te damos las gracias por lo que harás y lo que estás haciendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, no sé cuántos ya se han conectado allí con nosotros en la página. Por favor, denle un like, déjenos saber si se escucha bien el sonido para poder corregir si hay algo que esté un poquito fuera de tono. Amén, para que todo salga perfecto y ustedes puedan tener puedan apreciar bien este programa. Amén, será una de bendición si lo puedes compartir ahí a tus compañeros o en tu página. Amén, será una tremenda bendición. Nosotros somos el pastor Samuel Lambriz y la pastora Elizabeth, y esto es Fuente de Vida, y el programa le hemos llamado Raíces y Alas, pastora. Amén, que quiere decir que vamos a escarbar desde lo profundo para ir a lo alto, a lo que Dios tiene para nosotros. Amén, aleluya. Quiero empezar, pastora, con el primer versículo de la Biblia, Joel capítulo 25. No sé si le puede dar lectura, si lo tiene ahí a la mano. Joel capítulo 25. Una verdadera, Joel capítulo 2, versículo 25, amén. Sí, Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y comeréis hasta saciar, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor en el libro de Joel nos está diciendo que Dios va a restaurar, restituir, es otra palabra para restaurar. Todo lo que el saltón, o todo lo que hemos perdido en el camino, todo lo que se ha dañado, para restaurar algo necesita volver a empezar de nuevo o volver a tener un nuevo inicio. Según la palabra de Dios, la palabra restauración significa restaurar, es volver al diseño original de Dios. No solo reparar, sino hacer algo mejor que antes, pastora. Eso es restaurar. Así es. Y yo creo lo podemos mirar desde el principio de la creación, que Dios había hecho algo perfecto. Tenía Él un plan divino. Y por causa del pecado, se destruyó ese plan y Dios tenía que restaurar lo que Él quería desde el principio, ¿verdad? Podemos mirar eso desde el inicio, como Dios restaura algo que se ha quebrantado o algo dañado. Amén. La palabra restauración implica en varias áreas, pastora, porque a veces creemos que restauración solamente es restaurar un corazón dañado. A veces pensamos que restaurar es solamente restaurar unas finanzas, un hogar. Y la palabra restauración abarca muchos. Sí. Es muy amplia la palabra restauración. Así es. Y en esta tarde me gustaría darte dos historias que yo creo nos van a ayudar mucho para poder entender lo que en esta tarde queremos hablar. Es acerca de la restauración. Y había dos personajes, dos historias en dos diferentes naciones, en dos diferentes países, una en Inglaterra y la otra estaba en Australia. La persona Chapper, la señora Chapper, era una joven que amaba tocar el piano, le encantaba tocar el piano, aprendió a tocar el piano, se desenvolvió como una pianista, una concertista, llenaba lugares, teatros en aquel tiempo, y la gente iba y le aplaudía, y esta muchacha se deleitaba tocando el piano. Era uno de sus dones que ella tenía y algo que le encantaba hacer la señora Chapper. En una ocasión, después de tener tanto tiempo y tanto tiempo de fama, decidió servir a Dios en una de las áreas, y ella pensó que servir a Dios en una capilla era la mejor forma de servir a Dios, de servirle a Él en su ministerio que ella tenía, en lo que ella hacía, tocar el piano. Y se metió de monja esta mujer,
Cuando esta mujer se mete de monja, cada tarde tenía el privilegio de tocar el piano en la capilla donde estaba y la gente se deleitaba con ella. Y pasó así el tiempo y ella crecía y se deleitaba tocando el piano y la gente la escuchaba. Y esa era una forma en que ella servía a Dios a través de su piano. Después, en una ocasión, la Madre Superiora fue y habló con ella, le dijo: ¿sabes? Si quieres realmente agradar a Dios, tienes que dejar lo que más te agrada. Lo que más te agrada es lo que más a Dios le va a agradar cuando tú lo dejas. Bueno, esta muchacha o esta señora Chapper se vio en la penosa obligación de dejar de tocar el piano, que era lo que más le encantaba. Cuando esto sucede, empieza a cambiar su actitud, se empieza a amargar, empieza a tener se empieza a portar diferente porque dejó de hacer lo que a ella le apasionaba. Años más tarde dejó el seminario de monjas y salió a la vida, pero con una vida triste, amargada y dolida por lo que había pasado. Surge que en uno de esos días lluviosos esta mujer salió manejando su carro y en medio de la carretera esta mujer atropella a un hombre y este hombre muere. Esta historia es una historia de dolor, de sufrimiento, de tragedias, pero al haber atropellado a este hombre, esta mujer se es internada en un lugar de psicología para tratarse sus trastornos. Después de los años sale. Esta mujer vive 15 años, se compra una mobile home, vive en el centro de Londres, en una de las calles céntricas de Londres, como una mujer sin casa. Perdió todo lo que tenía, su esperanza, su amor, y allí murió. En ese mismo tiempo, al otro lado, en Australia, había un niño que se llamaba Chopper. Este niño creció en un hogar donde su padre era un violento, un alcohólico, maltrataba a su madre, maltrataba a los niños siempre que este padre llegaba borracho. El pequeño Chopper empezó a buscar un lugar donde esconderse mientras que su padre llegaba borracho para que no fuera golpeado. Y cuando llegaba, escuchaba a su padre, él corría y se escondía en aquel lugar para que su padre no lo golpeara. En una ocasión, su madre estaba cocinando y empieza un pleito que sucede entre los niños en el hogar. Cuando esto sucede, la madre, frustrada, cansada de lo que estaba sucediendo, en medio de su desesperación, agarró un cuchillo y apuñaló a una niña, hermana del pequeño Chopper. Esta niña muere, la madre viene, la llevan al hospital, el niño mirando toda esta escena. El padre, por causa de su alcoholismo, fue llevado a un lugar un centro de rehabilitación para alcohólicos. Los niños quedaron distribuidos en diferentes familias. Este pequeño Chopper encontró el refugio en Dios. La familia en la que este niño llegó era una familia cristiana. Buscó a Dios y ese dolor que tenía lo empezó Dios a trabajar en su corazón, empezó a trabajar con él y al final de la historia él termina siendo el doctor Chopper. ¿Qué enlaza estas dos historias? Estas dos historias lo enlaza el dolor, el sufrimiento, la tragedia, pero una determinó morirse en su sufrimiento, en su quebrantamiento, y el doctor Chopper decidió cambiar su vida y darse una oportunidad a Dios. La palabra del Señor en el Salmo 147:3 nos enseña, nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, pastora. Wow, esas son historias muy impactantes y tristes y a la vez una realidad que vivimos en el mundo. Historias de familias, personas, ¿verdad?, que necesitaban restauración, pero que también aún en medio de su dolor, de su tristeza, miramos que hacen una decisión. Y eso es lo que estamos tratando el día de hoy. La restauración, no solamente, más adelante vamos a tocar más de eso, no solamente pasa de la noche a la mañana, sino es un proceso. En la vida hay muchos procesos que vamos a pasar, que pasamos, es inevitable, pero lo más importante es de que nuevamente, como dijimos la semana pasada, hay esperanza en Dios, especialmente los que conocemos a Dios. Hay una mejor manera de vivir, hay mejores propósitos y planes para nuestra vida. Aún como en estas historias parece que las cosas están sin solución, pero siempre hay un mejor
una mejor vida que podemos llevar. Amén. So, Dios restaura. yes. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios restaura los corazones dañados, los corazones en tragedia que han vivido por lo largo de la vida. Así es. A cada uno de nosotros, sin pensar o pensando en nuestra historia pasada, hemos sufrido, algunos hemos sido violentados, otros han sido violados, otros han pasado situaciones muy difíciles en su vida, en su matrimonio, desde su niñez o X, y su corazón ha sido dañado, quebrantado, y ha pasado el tiempo y te has dado cuenta que tu carácter es violento, amargado, sin sentido en la vida. Nada te satisface. Buscas, te consigues un trabajo, alcanzas a lograr ciertos sueños en tu vida, pero al final de eso nada satisface la vida porque no hay una restauración. Yo creo que eso es muy importante. Todas estas historias que hemos mirado, escuchado, es porque hay algo dentro de la persona que hace falta restaurar. So, el Señor quiere que vivamos una vida plena, una vida gozosa, una vida llena del fruto del Espíritu Santo. So, cuando estas cosas empiezan a pasar es porque hay heridas que a lo mejor no nos damos cuenta o no hemos arreglado a tiempo. Y son síntomas de que una persona necesita esa restauración nuevamente en su vida. Mira lo que dice Job, capítulo 42, versículo 10. Conocemos la historia de Job, ¿verdad? Todo lo que sucedió, Sí. todo lo que pasó, su familia, sus bienes, aún su salud, y todo se le cayó, se le derrumbó, y aún sus amigos lo condenaban, le decían que se volviera a Dios, que era lo que estaba haciendo mal. Sí. Y en el versículo 42 de Job capítulo 42, versículo 10, dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor le hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que había tenido antes. Yeah. Job, después de haber orado por sus amigos. ¿Sabe, pastora? Hay muchas formas de cómo nosotros podemos orar por la gente. Una oración de: Señor, te lo pongo en tus manos. O sea, yo no puedo hacer nada para vengarme, pero tú eres justiciero, tú eres juez y tú eres el que me vengas. Sí. Y yo he entendido esto: cuando nosotros le oramos a Dios, le decimos: Señor, te lo pongo en tus manos, estás diciendo: Señor, deja caer toda tu ira en esa Es persona. una forma de venganza. Sí, porque Dios es justicia y paga a cada uno según lo que hayamos hecho. Y yo he entendido eso. Y Job aquí no oró: Señor, mira, estos me condenaron, estos hablaron mal de mí, estos vinieron y me hicieron saber o me dejaban saber que yo estaba mal delante de ti. Sino Job oró, los bendijo. Aún en medio de su situación que estaba viviendo, Sí. Job los bendijo. Y aquí en este versículo dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró todo lo que había perdido, no tan solamente una vez, Sí, sino doble, ¿verdad? Así es. So, Dios es un Dios que restaura. Pero ¿qué fue lo que pasó con Job? Job tenía un corazón sano. Al orar por sus amigos, bendecir sus amigos, era un corazón que estaba demostrando una verdadera sanidad, una Sí. verdadera restauración. Sí. Y donde hay un corazón verdaderamente restaurada, sana, existe el amor de Dios en esa persona. Y yo creo que es algo importante que tenemos que aprender a hacer, especialmente cuando estamos en esas situaciones. Hablabas de las formas de orar por la gente. Algo que tenemos que pedir al Señor es: Dios, enséñame a amar a las personas. Porque en realidad el amor lo cubre todo, dice la palabra del Señor. Y Dios es amor. Y así que para conocer más de Dios, para recibir esa verdadera restauración, necesitamos aprender a amar aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún a las personas. Y miramos eso en la vida de Job. Él tenía que amar a sus amigos para poder orar. Después de que hablaron como hablaron de él, lo condenaron, lo criticaron, ¿verdad? Él todavía tuvo ese amor de Dios para orar, bendecirlos. Y miramos como Dios lo bendijo a él por ese acto. Mira, Dios no restaura cosas, Dios restaura propósitos. Así es. Porque hay veces cuando aún ya sirvíamos, vamos a decir a personas, vamos a hablar a personas que sirven a Dios hoy en día. Están sirviendo a Dios y fueron dañados. He escuchado: es que en la iglesia me dañaron, ¿verdad? Y una vez yo hice un comentario en un video de cómo es posible que en una misma predicación
unos salgan dañados y otros salgan edificados. Y es la misma palabra, el mismo mensaje, el mismo expositor, pero a unos la palabra los daña y a otros los restaura y los levanta, los fortalece. Y Dios no restaura cosas, restaura propósitos. En la vida a veces somos dañados, pero Dios no va a restaurar, tal vez no va a venir y va a echarle mecánica a tu carro, tal vez si lo hacemos así pensar, pero sí va a restaurar tu vida para volverte en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es. Tenemos que entender como seres humanos, no estamos aquí por coincidencia, sino que estamos aquí con un propósito, un llamado sobre nuestra vida. So, el propósito principal de Dios para cada persona es restaurarlo al punto para que cumple la voluntad de Dios en su vida. Amén. So, eso es algo muy importante. Cuando capturemos la esencia de la razón de la restauración, no es solo para estar bien, no es solo para estar bendecido, sino es para hacer bien y ser de bendición para otras personas. Amén. So, ¿cuál sería mi propósito? Mira, si yo estoy en el Evangelio y soy dañado, ¿verdad? Por alguna razón, no porque Dios quería dañarme, sino porque tal vez yo estoy descuidado en mi relación con Dios, porque una persona firme, que es madura en el Señor, las cosas no las toma personales. Y sabe que los ataques no son del hombre, sino vienen de un espíritu que quiere hacerlo caer, que quiere lastimarlo, herirlo. Sí, tiene madurez espiritual, Sí, entiende. Cuando una persona es madura, sabe que eso no viene de parte de Dios y permanece. Pero una persona que no es madura en Dios, cualquier palabra, cualquier predicación, que tal vez le pegue en la herida donde está dañado, siente que lo están ofendiendo y lo están atacando. Y esa persona que no es madura se daña. Y dice, es que me atacan, es que me dañan. No, la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Hasta los tuétanos. Y esa palabra, como está penetrando, está llegando al dolor, al sufrimiento, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Y Dios restaura, Dios quiere restaurar lo que el enemigo nos ha querido dañar. Sí, porque una vida no restaurada es una vida detenida. Es una vida que verdad no puede fluir en ese propósito porque cada cosa lo afecta. Amén. Amén. So vamos a proseguir hacia adelante en este tema. Esperamos que está siendo de bendición con el puro inicio, ¿verdad? La introducción que estamos haciendo aquí. Pero vamos a continuar con el segundo punto aquí. ¿Por qué es necesario o por qué necesitamos la restauración? O sea, si es necesario, ¿por qué necesitamos la restauración? Es una pregunta. Sí, es una pregunta. ¿Por qué necesitamos la restauración? Primero, por el pecado. Nosotros hemos pecado. Mira, una de las cosas que la otra semana estábamos hablando de esto exactamente, que un corazón humillado, ¿verdad? Dios restaura al contrito y humillado. Al contrito y humillado, un corazón que ha sido humillado, quebrantado. Sí. Y hablábamos que el corazón quebrantado no es porque lo hirieron con palabras o con acciones, sino aquel corazón que viene humillado, rendido delante de Dios, reconociendo que necesita a Dios. Sí, así es. Y entonces, ¿qué entendemos con esto? ¿Por qué necesitamos ser restaurados? Porque el pecado nos ha dañado. Desde que nuestros padres, Adán y Eva, llegó el pecado, y el pecado dañó a la humanidad, y el pecado dañó a la persona que tal vez te hizo daño, el pecado dañó a la persona que tal vez te abusó, el pecado dañó a la persona que tal vez te ofendió, que te agredió, que te lastimó. El pecado fue lo que hizo. Así es. Y necesitamos reconocer que es por causa del pecado, y muchas veces cuando estamos dañados, pecamos, consciente o inconscientemente. ¿Cierto? Sí, hablando mal del hermano, lastimando a otras personas con palabras, con acciones. Sí, así es. Así es, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor. Así que eso es muy, muy importante, que tengamos restauración y sanidad en Jesús, especialmente como hijos de Dios. Amén. Romanos 3:23, si no me equivoco, dice, porque la paga del pecado. No, porque todos somos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Sí. Todos, o sea, no hay ninguno, o sea, yo estoy lastimado
pero he pecado. Yo no estoy lastimado, pero en alguna situación de mi vida he pecado. Así Y es. el pecado, amado hermano, primeramente necesitamos una restauración en esa área. Sí, así es. Ser restaurados. La segunda razón por la cual necesitamos restauración es por heridas del pasado. Amén. Heridas del pasado. Y el pasado puede ser incluso el día de ayer y 5 minutos atrás. Cualquier cosa pasado es pasado, ¿verdad? Siempre nos volvemos a nuestra niñez, cómo nos trataron, cómo nos criaron, lo que pasó, pero que nuestra vida actual, aún estando en las cosas de Dios, también necesitamos restauración. Necesitamos estar siendo sanados, necesitamos estar perdonando y siendo perdonados. ¿Por ¿Amén? qué necesitamos restauración? Por heridas del pasado. Ujú. Yo no sé, amado, cuáles heridas tú tienes. Yo no sé en qué área te han herido. Yo no sé en qué área te han lastimado. ¿Quién te dejó caer? Que te dañó, que te hizo mal. Hay una historia en la palabra de Dios acerca de Mefibosef. Ajá, sí. Esta historia si no me equivoco, es el nieto de Saúl, Mefibosef. Cuando Saúl pierde la batalla, pierde la guerra, lo matan a él, la que está encargada, la niñera, pudiéramos decir, Ujú, que está encargada de cuidar a Mefibosé, salió corriendo, porque en aquellos tiempos, pastora, cuando perdía un rey el territorio, el dominio que tenía, los que le ganaban venían y tomaban posición de todo ujú. lo que era de aquel rey, y todo lo que estaba ahí lo mataban, lo aniquilaban, no importara quién era, lo mataban. Esta mujer agarró a aquel Sí. niño y salió corriendo desesperada. Ah, Y cuando iba caminando con él, cuando ujú. iba corriendo, dice que se le cayó Mefibosé y quedó dañado. Y Lesionado, sí. este daño Ujú. le marcó la vida a Mefibosé. Quedó lisiado para toda la vida. Y es lo que quiero preguntarte en esta tarde. ¿Quién te dañó? ¿Quién te dejó lisiado? ¿Quién no te deja ser feliz? ¿Quién te amargó tu vida? ¿Quién destrozó tu familia? ¿Quién destrozó tu vida que te dejó caer y has quedado lisiado? ¿Quién es la persona o quién fue el causante en tu pasado que no te ha dejado ser la persona que Dios quiere que tú seas? ¿Quién te dejó caer? Ujú. Sí, es una pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Si es que sabemos, aún sin saber, que la semana pasada hablamos que a veces hay cosas en nuestra vida que no sabemos que están ahí hasta que tocamos esa área, ¿verdad? O empezamos a hablar de este tema específicamente. Hoy yo creo es un buen día de examinar y mirar quién o qué, si es que hizo o todavía está haciendo daño hasta el día de hoy en nuestras vidas. Porque las heridas del pasado Sí, marcan. marcan tu vida, marcan tu caminar, marcan tu identidad como persona, como hijo de Dios, porque eso vienes cargando y si no hay una sanidad, una restauración de ese pasado, hoy en día sigues sufriendo, hay secuelas de todo ese daño. Yo recuerdo hace muchos años, yo me lastimé mi mano en una fábrica de lazo. Me lastimé y estaba a punto de trozarme totalmente mi mano. Y pasó el tiempo, pero esa herida se sanó. Te das cuenta porque ya no te duele, ya no sientes el dolor. Te quedan las cicatrices, Ujú, pero ya no siento el dolor y esto es parte de mi pasado. ujú. Yo veo mis cicatrices y no me duele. Me recuerdo qué fue lo que me pasó, pero no me acarrea un dolor. Y Así sabes, es. cuando tu pasado regresa a tu presente y todavía te da dolor, todavía sufres como si lo estuvieras viviendo hoy, esas son las heridas que Dios quiere sanar, que Dios quiere restaurar, esas heridas del pasado, esas heridas que te hacen sufrir, esas heridas que te dañan tu. ¿Qué es lo que causa dolor en tu vida?
Así es, y este es un tema muy importante, pastor, especialmente con los hijos de Dios, porque estas cosas son áreas donde el enemigo entra y trabaja. Ujú. Y no solamente trabaja en nuestras vidas, sino trabaja dentro de las iglesias, haciendo más daño, poniendo ideas, poniendo pensamientos, pensando algo de alguien, o incluso entramos en con falta de confianza, que no confiamos ni en el pastor, la pastora, no confiamos en ninguna persona. Esto es algo bien serio. No nada más es retenerlo, guardarlo, sino tenemos que soltarlo. Tenemos que soltarlo porque toda cosa que nos esclaviza es un espacio para el diablo. Y la palabra de Dios nos dice, no den lugar al diablo. Así es. Amén. So, tenemos que cerrar, cicatrizar esas cosas del pasado. Estamos viviendo en un tiempo donde yo creo que el Señor está haciendo cosas grandes, va a empezar a derramar presencia en nuestras vidas, pero necesitamos estar preparados y limpiarnos de toda impureza y de toda cosa. Yo creo que en realidad lo que le hace falta a la iglesia es eso, sanidad y restauración. Ujú. Porque incluso eso habita muchas veces, que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida como tiene que fluir, incluso dentro de las iglesias, aún en los ministros. Miramos que hay ministros que están sin restauración. Yo quiero, ¿verdad? Que no solamente queremos hablar del tema, pero ir a la raíz de las cosas, ¿verdad? Incluso en el liderazgo, en el servicio a Dios, que estos temas son importantes. Y no solamente ser restaurados, sino voy a ir más allá hasta decir ser liberados Amén. de nuestro pasado, de las ataduras, de cualquier puerta, pensamiento que el enemigo ha puesto por causa de estas heridas y por falta de la restauración verdadera. La Biblia nos enseña y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas Nuevas. nuevas. Sí. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. El problema es pastora, que hay veces no nos ha amanecido. O sea, vamos a una iglesia, servimos tal vez en una iglesia, Sí. hacemos la oración de fe, supuestamente, pero realmente no dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, porque la palabra de Dios es específica. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Dios viene sanando el corazón cuando realmente le abrimos nuestro corazón a Dios, cuando Él nos restaura. Dijimos que restaurar es volver a hacer las cosas mejor de lo que eran antes. Amén. Yo creo que necesitamos, pastora, como usted dice, empezar a examinar nuestro corazón y mirar si hay, como dijo el salmista David, prueba mi corazón, Dios, y mira si hay, como dice, si hay algo mal o iniquidad en mi corazón. Iniquidad es pecado. Y prueba Sí. mi corazón y mira si hay iniquidad. O sea, yo creo que hoy nosotros como hijos de Dios debemos de escarbar nuestro corazón y mirar esas áreas del pasado que tal vez nos hicieron daño y mirar si las podemos recordar y no nos causa dolor o coraje. Quiere decir que Dios ya empezó a hacer la obra Así en es. cada uno de nosotros. Así es. Otra área, ¿por qué tenemos que ser restaurados? Por haber perdido el rumbo y nuestro propósito. El rumbo y nuestro propósito. Porque hay veces no sabemos para dónde vamos y no sabemos cuál es el propósito de vida que tenemos. Así es, y volviendo a decir, como antes, cada persona tiene un propósito. Cada persona está aquí por un propósito. Y a veces dejamos que las cosas del pasado interrumpa el propósito de Dios para nosotros. O muchas personas, por causa de las heridas por el dolor, no quieren seguir, ¿verdad?, hacia adelante. Y eso los detiene. Es muy importante que seamos restaurados para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Busquemos cuál es nuestro propósito y si hemos perdido el rumbo de nuestra vida. Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Le quiere dar lectura, pastora? Bien. ¿Lo tiene? Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
cada uno nos desapartamos, nos perdimos como ovejas. Nos fuimos por un camino diferente. Nos apartamos del camino el cual Dios nos había trazado. Cada persona, sin importar qué religión, sin importar qué clase, sin importar qué sociedad tú seas, cada persona en un momento de nuestra vida nos apartamos y nos fuimos por el camino que nosotros pensamos que estaba correcto. Y es ahí que por eso nosotros necesitamos volver al propósito por cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Una de las cosas que por las cuales Dios hizo la humanidad, era para que nosotros le diéramos gloria. Para eso fuimos creados nosotros como seres humanos, para darle gloria a Dios. Y la pregunta es, tu vida, lo que estás viviendo hoy en día, lo que sientes en tu corazón, ¿le está dando gloria a Dios? Sí, eso es algo bien importante porque para eso fuimos creados, ¿verdad? Dale la gloria. Todo lo que hacemos, ya sea ministerial o en nuestra vida, incluso hay una escritura que dice, ya sea de comer o trabajar, cualquier cosa, todo lo que hacemos que sea para darle la gloria a Dios. Amén. So, que nuestra vida refleja esa gloria. ¿Y cómo? A través de una vida restaurada y sanada. Amén. So, hay que darle gloria a Dios, que todo lo que hagamos le dé gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es el proceso de una verdadera restauración? Aquí entramos en lo que es una verdadera restauración, pero todo en la vida tiene un proceso. Nada pasa de la noche a la mañana, es un proceso. El niño cuando nace, ¿verdad? Tiene un proceso a crecer, a gatear, a caminar, a correr, Sí, a tener así su es. vida, crece, se multiplica y después muere. Todo en la vida es un proceso. También la restauración lleva un proceso. Hay veces ese proceso es un proceso doloroso, hay veces es un proceso de paciencia. Amén. Sí, así es. So, vamos a entrar en los puntos. Amén, pastor. Vamos a entrar en lo que es el proceso de verdadera restauración. El número 1, hay que reconocer, el reconocimiento, admitir que hay algo roto. Y esto es algo a veces difícil. A veces no queremos hacerlo, no queremos regresar. ¿Quién quiere regresar al pasado? ¿Verdad? A pensar, a examinar. Pero a veces es necesario. So, admitir, llegar a ese punto donde dice, ¿sabes qué? Cuando yo pienso en esto, cuando recuerdo a esta persona, cuando recuerdo lo que pasó, lo que dijeron, todavía me lastima, todavía me duele. O me hace difícil ver a la persona, me hace difícil orar por la persona. Hay que empezar a entender, ¿verdad? Nuestro estado como seres humanos y también nuestro estado espiritual, porque todo lo que nos pasa en lo físico, en nuestro corazón, afecta nuestra vida espiritual. Admitir que hay algo roto. Lo que hizo que el hijo pródigo regresara a la casa de su padre es reconocer que estaba en una situación que él no tenía que estar. Reconoció, cayó en sí, dice la palabra, Sí, se volvió en sí. que en el momento cuando tenía hambre de las agarroas o del alimento de los cerdos, dijo, en la casa de mi padre hay mucho alimento, hay tantas cosas que yo pudiera comer allá. Dice que cayó, volvió en sí, se dio cuenta de que algo estaba roto. Así es. Para que haya una verdadera restauración, debe de haber un reconocimiento que hay algo mal que está pasando. Yes. Amén. Así es. Dice el Salmo capítulo 51, versículo 17. Si lo busca, pastor, le No, da vale. lectura. Ok, déjame buscarlo. Ok, yo lo rápidamente. tengo aquí. Ok. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Se dio cuenta, Dios mismo, cuando nosotros nos damos cuenta y estamos arrepentidos de que hay algo roto, de que algo está mal y vinimos delante de Dios, ¿verdad? Aún Dios dice, Él no desprecia un corazón
roto, un corazón arrepentido. Lo mismo sucedió con el padre del hijo pródigo. Miró a su hijo que venía con un corazón humilde, que se dio cuenta que estaba mal, vino con un corazón humilde. Padre, yo no soy digno de que tú me pongas como uno más de tus hijos, sino simplemente déjame servir como un jornalero. Se dio cuenta que estaba roto y vino arrepentido y el Padre lo restauró. Sí. ¿Qué necesitamos tú y yo, amados hermanos, como punto número 1 para una verdadera restauración? Reconocimiento. Así es. Como Así punto número 2. ¿Quería decir algo más ahí, pastor? No. Como un punto número 2 para una verdadera restauración, o el segundo paso para una verdadera restauración es arrepentimiento. Primero es reconocimiento y segunda cosa es arrepentimiento, pastora. Sí, y miramos las dos cosas usando el mismo ejemplo que usaste del hijo pródigo. Reconoció y cuando volvió a la casa del padre se arrepintió de lo que había hecho. So, no podemos arrepentirnos sin reconocer. Tenemos que hacer esto paso por paso. Volver a Dios con un corazón sincero. Sí, y aquí es donde yo creo muchas veces hay un paro, porque muchas veces pensamos que venimos arrepentidos, pero en realidad no es un arrepentimiento sincero de corazón, nada más es por encima, ¿verdad? Pero verdadero arrepentimiento es dejar de hacer, de sentir el dolor, ¿verdad? Perdonar. Rendirte completamente. Y miramos eso en el hijo pródigo. Se fue a la casa del padre, pero se rindió completamente, no esperando incluso que iba a tener el mismo lugar que antes. Se rindió completamente a la voluntad del padre. Y es algo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Rendirnos completamente después de arrepentirnos a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Eso es algo muy importante. Arrepentirnos. Volver con un corazón sincero a Dios, como lo dijo la pastora. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice la palabra así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillare y orare, y me buscaren, y abandonaren sus malos conducta, yo los escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Así es. Entonces, un corazón arrepentido es un corazón que da un cambio, que gira su vida. Iba al norte, ahora va hacia el sur. No puede haber un arrepentimiento cuando nosotros continuamente seguimos haciendo lo mismo. Así es. Ni una restauración. No puede haber una restauración. Yeah. Por ejemplo, no puedes restaurar la herida en tu mano cuando te cortaste, si constantemente te estás rascando y jalando para que se vuelva a herir. Y eso es lo que sucede. Amén. No hay esa restauración, pero cuando nosotros nos volvemos arrepentidos, ¿sabes qué? La regué, me está doliendo, me está dañando. Ese es un paso para ser restaurados, un verdadero arrepentimiento. Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que dijo el hijo pródigo. Padre, perdóname. O sea, yo me estoy arrepintiendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, desobedeciendo el orden de que tienes de honrar a los padres, y he pecado en contra de ti. Un verdadero arrepentimiento sabe cómo pedir perdón y perdonar a los demás. Sí, y ahí es donde miramos una vida empezando a ser restaurado. Porque honestamente la restauración es continua. ¿Verdad? Amén. Tenemos que constantemente hacemos errores. No sé si solo soy yo o somos nosotros, yo creo que pastor. Sí, no, sí es usted. Pero constantemente hacemos errores porque somos humanos de hábito, ¿verdad? Y somos imperfectos. Constantemente necesitamos estar restaurando nuestras relaciones, tanto como con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Cuando hacemos algo mal, después de reconocer, tenemos que decir, ¿sabes qué? Me arrepiento, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sabes qué? Hice mal. Y verdad, de verdad, decirlo de corazón. Y cuando de verdad lo hacemos de corazón, ¿sabe lo que empieza a pasar, pastor? Hay un cambio en la persona. Empiezas a cambiar tu forma de hablar, empiezas a
a no hacer las cosas igual, porque ya entendiste, ya reconociste lo que es la verdadera restauración y lo que es un corazón de verdad sincero. Entonces, primer paso es reconocimiento para empezar a ser restaurado. Segundo, arrepentimiento. Y la tercera es una maravilla. Es renovación interna. Yes. Nada se sana si lo de adentro está podrido. Así es. Porque como dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú sabes que como está esa persona de acuerdo a lo que está saliendo de sus labios. Yes, y si siempre es lo del pasado, lo que me hicieron, ¿verdad? Eso es lo que está en su corazón. Ataques, sí. Ataques, atacando a las personas directamente, indirectamente, es porque todavía está esa herida en su corazón. So, tiene que ver, como dije, un cambio. Tiene que ver, un cambio es una renovación, como cuando renuevas una casa, ¿verdad? Se miraba de una forma, pero hay algo nuevo que estás poniendo, sacas lo viejo y empieza a ver una nueva vida, una nueva forma de hablar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de actuar. Y yo creo que en realidad, si lo pensamos, podemos pensar en personas que hemos mirado una verdadera renovación, no tanto solo en la Biblia, sino también a lo mejor gente que nos rodea, que en algún momento, ¿verdad?, vivían una vida horrible, una vida pecaminosa, una vida sin restauración, pero que Dios los rescató y hubo esa renovación. Son una persona diferente. Así es. Y eso es lo que el Hijo de Dios tiene que buscar, tiene que anhelar, ser diferentes. Somos llamados a ser luz, somos llamados a ser diferentes, somos llamados a ser restaurados, no solo restaurados, sino renovados. Un ejemplo de ellos ese es Saúl o Saulo. De él perseguía a la iglesia, consentía que apedrearan a los de la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando Dios se encontró con Saulo, Dios restauró o Dios sanó el corazón, transformó la forma de pensar de Saulo. Lo hizo un nuevo hombre. Lo hizo un nuevo hombre. Después de ser un perseguidor, se volvió un perseguido. Y ahí miramos un cambio drástico en la persona, en cómo ahora Saulo se enfrentaba a los judíos, a los romanos, cómo él les hablaba, y aún los mismos discípulos le tenían temor al principio a Saulo porque no sabían con qué intención iba. Pero Dios había restaurado, renovado el corazón de Saulo. So, Dios empieza de adentro hacia afuera. ¿Qué le dijo a los fariseos? Ustedes limpian la copa por fuera, que se vea bien, pero el corazón está sucio, dañado. Y Dios viene a limpiarlo de adentro hacia afuera. Porque un pastor me dijo que lo que nosotros reflejamos por fuera es lo que hay por dentro. Así me dijo, ¿verdad? Dice, bueno, sí es verdad, el vestuario no hace la diferencia, pero demuestra realmente quién tú eres por dentro. So, cuando esa persona me dijo esto, lo entendí. Vino eso a mi mente, dice, tiene razón. Si mi corazón es de pastor, entonces yo debo de vestirme como un pastor. Si mi corazón es como un pastor, yo debo de actuar como un pastor. Yo debo de vivir como un pastor, porque eso es lo que refleja. Lo externo refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Así es. ¿Usted qué piensa de eso, pastor? Sí, es muy importante. Pero lo que pienso es de que no podemos hacerlo solo sin la ayuda del Espíritu Santo. Así es. So, si miramos algo en la vida de Saulo que se convirtió a Pablo después, fue que él tuvo no solo un encuentro con Jesús, sino también con el Espíritu Santo. Y eso fue algo que le cambió su vida por completo. ¿Sabes? Mucha gente son convertidos, pero no transformados por el Espíritu Santo. Mucha gente, al aceptar a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Pero una cosa es recibirlo y dejar que transforma y controla nuestra vida completo. Y eso es donde, nuevamente, todo esto de la restauración tiene que ver con el rendimiento de tu corazón, el rendimiento de tu vida, porque para que algo sea restaurado, para que algo sea sanado, ya sea en el doctor o un objeto material, tienes que darlo a manos de otra persona para que lo restaure, para que lo tachen otra vez las áreas que están dañadas, para que lo pulen o para que le pongan la medicina necesaria, ¿cierto? Sí. Aún si hay un hueso roto o algo, necesita pasar por una operación para que el doctor, el que va a operar, restaure lo que estaba dañado. So, tenemos que ponernos en manos de Dios
confiar en Dios y dejar que la obra del Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y eso nos lleva a Romanos 12:2. Si quiere, lo tiene ahí, pastor, para Sí. que lo lea, por Dice, favor. no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Mira, en dónde empieza el cambio. Así En es. nuestra forma de pensar, en Exacto. su mente. Así podrán comprender cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación no es del corazón. La renovación empieza en la mente. Ujú. En lo que estás trabajando en Meditando. tu mente, en tu cerebro, lo que estás pensando, Sí. lo que estás traumando. Todo empieza en la mente, y renovar es sacar todo pensamiento sucio, todo pensamiento que te lleva cautivo a la desobediencia a Dios, todo pensamiento de castigo, de quererme desquitar, de venganza, todos esos pensamientos. Y cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, Él viene a sacar esos pensamientos Así de es, muerte así es. y poner pensamientos De vida. de Así amor, de esperanza. Eso, allí está una verdadera restauración, pastora. Cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, Así allí es. empieza. Así es, nuestras acciones empiezan a cambiar. Amén. Bueno, yo creo que ahora vamos a llegar al último, número 4. Restitución. ¿Qué es restitución, pastora? Cuando Dios devuelve lo perdido. Cuando Dios revuelve lo perdido. Esa es restitución. Cuando estaba, no me recuerdo si era el ciego, y estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llama la atención de Jesús, y Jesús viene a donde está él y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, quiero recobrar la vista. La vista. Quiero recobrar, quiero que devuelvas lo que yo he perdido. ¿Sabes? Tal vez has perdido la paz, mi amado. Tal vez has perdido el amor, el respeto. Tal vez has perdido la compasión por los demás. ¿Qué es lo que has perdido que necesita ser devuelto una vez más para atrás hacia tu vida? Sí, así es. Muy bien dicho. Devolver lo perdido. Lo Esa perdido. es una restauración. Tal vez ya perdiste tu familia por andar en malos pasos y te gustaría que Dios vuelva a restaurar, a renovar, a restituir lo que se ha perdido, lo que se ha dañado. Dios es capaz de hacerlo, pastora. Sí, así es. Dios todavía tiene el poder para restaurar lo que tal vez no fue el diablo que nos lo quitó. Tal vez fueron nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra falta de atención, nuestra falta de amor. Tal vez fue un descuido que tuvimos. Dios todavía tiene el poder para restaurar matrimonios rotos, para restaurar relación entre padre e hijo, entre hermanos. Dios tiene todavía el poder para volver a restituir lo que se ha dañado, pastora. Sí, así es. Lo importante es de que mencionamos que Dios es el que devuelve lo perdido. So, para que eso pase nuevamente, va lo mismo, rendirnos. Tienes que rendir eso al Señor, todo a Dios, y hacerlo de una forma diferente, porque mira, Dios puede restaurar las cosas, pero si volvamos en nuestro mismo pensar, nuestro mismo actuar, podemos devolver otra vez a caer. Así es. Y puede otra vez destruir las cosas por nuestras acciones. Por eso es muy importante que los primeros 3 pasos lo aplicamos, porque mucha gente nada más quiere que sea restaurado, pero no quieren tomar los otros pasos necesarios para que sea una verdadera restauración. Todo en la vida toma procesos. Hay un proceso para comprar una casa, comprar un carro, para graduarse de la escuela. Para graduarse de la escuela. Sí, Todo sí. tiene un proceso. Y cuando queremos brincar los procesos, por eso las cosas no trabajan bien. So, estos puntos son importantes y son necesarias para una verdadera restauración. Pero tenemos que asegurar que estamos haciendo cada una para llegar al punto donde decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú tienes el control de hacer todas las cosas. Yo sé que tú todo lo puedes. Confío en ti.
Voy a no solamente dejar que devuelves lo que se perdió, sino también voy a hacer un cambio para retener lo que tú me vas a dar, lo que tú vas a restaurar, porque eso es Amén. muy importante. No solamente se trata de verdad caer, levantar, no, debemos levantarnos y estar firmes. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que aprendemos de nuestros errores, que aprendemos de lo que está mal, que lo restaurado se mantiene restaurado y aún más firme en Dios y que impacte a las demás personas. Amén. So, eso es lo que yo Amén. agregaría a eso. Vamos a dejar el último, lo que es los frutos de una verdadera restauración para la próxima semana. Pero me gustaría repasarte estos 4 puntos que son esenciales para una restauración. Reconocimiento. No puede haber una restauración si tú no reconoces que hay algo que está roto. No podemos brincarnos el arrepentimiento y pensar que nuestro corazón va a ser sanado de las heridas si no nos arrepentimos. Así es. Si no hay reconocimiento, si no hay arrepentimiento, entonces empieza a haber una restauración interna. Renovación, Y por una renovación interna. Y después empieza a haber una restitución. Cuando todo eso empieza a trabajar. Porque como dijo Pastora, todos son procesos en la vida. Y no podemos brincarnos ninguno de esos procesos. Aunque hay veces por querer hacer las cosas más rápido de lo que esperamos, hay veces nos queremos brincar los procesos, ¿cierto? Queremos ya empezar a operar a la gente cuando ni siquiera hemos tomado el curso en la escuela para cómo hacer la cirugía y ya queremos empezar a hacer eso. Y en la vida es esencial seguir los procesos para llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Sí, porque eso nos lleva a la madurez. En las cosas de Dios tenemos que tener una madurez. No es fácil operar en los 5 ministerios. No es fácil brincar y ser pastor, evangelista, profeta. Va a venir muchas cosas con eso. Y si no estamos en los pasos correctos, si no tomamos los pasos necesarios, siempre vamos a estar topándonos con algo, con gente, y eso nos va a seguir deteniendo. Es mejor hacer las cosas a la manera de Dios, porque prácticamente lo que hacemos al no seguir los pasos es hacerlo a mi manera, hacer mi voluntad, la cual es algo que muchas veces las personas deciden hacer en vez de hacer lo que Dios nos manda hacer. Es muy importante. Si estamos en un llamado, si estamos en un ministerio, si pensamos estar en un ministerio, si servimos en la iglesia o si pensamos servir en una iglesia, esto es muy importante. Y no nada más es algo que se hace una vez en la vida, es algo continuo. Tenemos que continuamente reconocer, continuamente arrepentirnos, continuamente estar renovándonos a través del Espíritu Santo y dejando que Dios restaure, dejando que Dios se mueve, dejando que Dios nos devuelve o nos dé lo que Él quiere darnos. Hay una canción que yo me imagino que se ha de acordar porque es de nuestros tiempos de juventud y era de Annette Moreno. Okay, ¿cuál de todas? Y decía, ¿cómo se cura una herida cuando perdonar no es suficiente? ¿Se recuerda? Sí, esa es Jackie Velázquez. O Jackie Velázquez. Pero sí, así se llama la canción, ¿cómo se cura una herida? Cuando perdonar no es suficiente, ¿verdad? Es tan difícil. Es tan difícil el perdonar y hay veces, ¿sabes? Hay veces no somos restaurados porque no sabemos perdonar. O hay veces perdonamos pero no sabemos cómo realmente. Decimos te perdono pero realmente no fue desde el corazón y es muy difícil que haya una verdadera restauración. Tiene que haber una sanidad, una verdadera perdón. Sí. O perdonar a la otra persona por el daño que te hizo para poder ser restaurado en Dios. Sí, es una decisión. Es una decisión. Todo en las cosas de Dios es una decisión. Sigo, paro, perdono, no perdono, amo, odio. Todo es una decisión. El Señor todo lo puede hacer, pero Él trabaja con nuestra voluntad. Amén, así es. Él espera que nosotros hagamos de nuestra parte para que Él se encarga de lo demás. Amén. Y volviendo al inicio, usamos a Job como ejemplo. Él hizo de su parte. Dios fue el que le pidió que orara por sus amigos. Y al él hacerlo, entonces Dios obró y le restauró lo que se le había quitado. Amén. Si tienes alguna pregunta acerca de qué es una verdadera restauración, acerca del tema que estamos
esté tratando en esta tarde, deja ahí un comentario, amén. Déjanos ahí tu pregunta y para la próxima semana estaremos dándole la respuesta a esa pregunta con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias por aquellas personas que están allí mirándonos. Por favor, den un like para saber quién está ahí en la transmisión en vivo. Y no se les olvide que una verdadera restauración empieza con una acción, querer. Así es, querer hacer y una decisión. Sí, es una decisión. Ujú. ¿Por qué en esta tarde, pastora, no llevamos a aquellas personas que tal vez no han podido perdonar o no han podido ser restaurados de su pasado y hoy quisieran volver a empezar de nuevo? ¿Por qué no nos ayuda y nos lleva a una oración para llevar a estas personas a Dios? Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta plática, Señor, que estuvimos meditando en este tema tan importante, pero a la vez tan real, Señor, para nuestras vidas, cuando nosotros creemos, y no solo creemos, sino tomamos en práctica tu palabra. Señor, en esta noche queremos orar por cada persona que nos está escuchando, cada persona que nos va a escuchar, que por una razón, Señor, a lo mejor necesitan ser restaurados, ya sean por heridas o por cosas que se les han dicho, Señor, cosas que han pasado, cosas que incluso han estado fuera de su control, Señor. Pedimos hoy por estas personas, Padre, pedimos más que nada que tu Espíritu Santo sea el que toca sus vidas, Señor, el que empieza a trabajar en ellos, el que empieza a volverlos en sí, Señor, para reconocer, Señor, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está en sus corazones y para que podrán tener ese verdadero arrepentimiento, Señor, y para que puedan, Señor, ser transformados, Señor, y ser devueltos todo lo que se les ha quitado o lo que se ha quebrantado, Señor. En este momento, Padre, pedimos por cada persona. Tú conoces, Señor, cada persona ahí donde están. Tú sabes quién necesita esta palabra. Tú sabes, Señor, quién está necesitado. Tú conoces las condiciones de cada corazón, pero, Señor, también sabemos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu poder, a través de la esperanza y el amor que tú nos das, Señor, que es posible que, Señor, haya vidas restauradas, que es posible, Señor, aún si ha sido por pecado o si ha sido, Señor, por cualquier cosa que los ha tratado de alejar incluso de ti, que tú los puedes atraer el día de hoy, que tú los puedes alcanzar, que tú todavía sigues amando, Señor, a cada persona, no importando su estado, no importando qué tan bajo ha caído, Señor, tú todavía nos sigues llamando. Hoy todavía hay una oportunidad para que ellos, Señor, se devuelven a ti, para que familias, personas, ministerios, llamados, dones, Señor, se vuelven a activar, se vuelven, Señor, a desarrollar, Señor, porque para eso tú viniste, para salvar, Señor, lo que se había perdido. Señor, cualquier cosa perdida, Señor, cualquier cosa, Señor, en este momento, Padre, oramos, Señor, que tú restaure, oramos, Señor, que tú devuelves, Señor, a su estado principal, Señor, que tú empiezas a obrar en medio de tu iglesia, que tú empiezas a usar tu iglesia, Señor, poderosamente, que el enemigo no, Señor, sigue usando las heridas, las cosas del pasado, Señor, como trampas, como estrategias para detener, Señor, tu iglesia, sino que vayamos en victoria, que decidimos, Señor, hoy, Señor, rendir nuestro corazón, Padre, y creerte a ti, caminar en tu verdad, Señor, y recibir todo lo bueno que tú tienes para nosotros, que dejemos lo viejo atrás y que miremos y prosigamos hacia la meta, hacia adelante, Señor. Gracias, Padre, por hacerlo. Gracias por tu palabra, que es el que nos sana, nos restaura, nos habla y nos revela, Señor, lo que necesitamos de parte de ti. Te damos gracias, Señor, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Amén. Wow, Dios está en control de todas las cosas. Y Dios busca, pastora, que nos acerquemos a Él con un corazón rendido. Dios quiere sanar las heridas del pasado. Dios quiere perdonarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere llevarte a una dimensión espiritual mucho más allá de la que has experimentado. Deja que Dios te lleve. Déjate envolver en los brazos del Padre. Déjate que el Padre te arrope con su presencia, con su amor, que te tome entre sus manos y empiece a restaurar todo lo que el enemigo ha dañado, todo tu corazón quebrantado, herido. Deja que Dios empiece a poner
esa sanidad en tu vida para que tú llegues a ser la persona que Dios desea y empieces a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es. Bueno, en esta tarde hemos llegado al final de este tiempo y fue una bendición poder estar aquí y traer este mensaje de restauración que tanto necesitan las familias hoy en día, Así pastora. es, así es. Así es. Así que gracias a Dios, porque Él es el que nos habla a través de su palabra, y gracias a todos los que están recibiendo esta palabra, y que el Señor nos sigue hablando a través de los programas que siguen. Amén. So, comparte este video y no se te olvide, el próximo miércoles a las 7 de la noche tienes una cita con Raíces Y alas. Alas. Que el Señor te bendiga. Dios les Te dejamos bendiga. con esta hermosa canción, amén, para que la disfrutes y que sea de bendición para tu vida. Que el Amén. Señor te bendiga. En la iglesia, fuente de vida, un manantial espiritual, inunda el alma de amor celestial, con poder para vencer. Cada día su gracia nos renueva. El amor de Jesús se ve en cada reunión, su presencia nos llena. Nunca serás el mismo otra vez. Oh, no, toma de esta fuente, atrévete a probar el poder espiritual que te hará cambiar. El amor de Jesús se manifiesta aquí, en la iglesia, fuente de vida. Vivirás en su luz sin fin. Yeah, yeah. Tu tierra el testigo de milagros, de su gloria y su poder. Los corazones se transforman con la fe que hace renacer. Ven y siente su presencia, su amor que no tiene igual. En fuente de vida, el alma se sacia y nunca volverás a ser igual. Toma de esta fuente, atrévete a probar el poder espiritual que te hará cambiar. El amor de Jesús se manifiesta aquí, en la iglesia, fuente de vida. Vivirás en su luz sin fin. Nunca serás el mismo si decides creer. La fuente inagotable te hará renacer. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En fuente de vida, su amor te guiará. Toma de esta fuente, atrévete a probar el poder espiritual que te hará cambiar. El amor de Jesús se manifiesta